En nuestro espacio de información y también formación financiera, hoy tenemos un valioso privilegio. Luego de algún tiempo, vuelvo a dialogar con la licenciada Janina Lojo, magíster en Dirección de Finanzas y titular de la consultora Lojo. Aprovechando sus sólidos conocimientos y experiencia en finanzas, comercio exterior y análisis económico, vamos a dar un vuelo sobre interesantes temas de nuestra particular economía argentina. Vamos entonces a la comunicación telefónica con la licenciada Janina Lojo. Janina, un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Un gusto estar con usted acá para charlar de la situación económica. Así es, demasiado para hablar. Vamos a centrarnos en algunos temas y que podamos ir desarrollando. Hace poquito ya se han conocido, tenemos los datos del INDEC, que suele ser un diagnóstico, una foto, en este caso, del mes anterior. ¿Cuáles son los datos que podemos destacar de estos detalles de inflación y del IPC que nos ha informado el INDEC? En primer lugar, tenemos que hablar de que la inflación del mes de julio fue la más baja en 30 meses. En enero del 2022 se registró el último dato mensual tan bajo que fue del 3,9% y en el mes de julio de este año fue del 4%. Lo que va de todo el año acumula una variación del 87% y la variación interanual sigue siendo excesivamente alta, estamos hablando de un 263,4%. A ver, como significativo podemos mencionar de que mientras las consultoras privadas estimaban una inflación por debajo del 4%, no se logró quebrar el piso del 4%. Las más optimistas hablaban de un 3,5%, pero no se logró. Otro dato que podemos rescatar y que es también significativo es el tema de la inflación núcleo. La inflación núcleo fue del 3,8%. ¿Y por qué esto es importante? Porque la inflación núcleo busca medir aquellos precios que no están afectados ni por cuestiones estacionales ni por cuestiones de regulación. Lo que más cercano podemos ver de cómo se mueven esos precios que en el corto plazo están marcando una tendencia, ¿sí? Y que no se va a modificar esa tendencia. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? 3,8 está muy cerca del 4. Entonces quizás nos acercamos a un piso que no es tan fácil de quebrar. No significa que no lo hagamos, sino que habrá que quizás hacer un mayor esfuerzo. También significativo es que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se movió por debajo del índice general, 3,2%, y esto es importante porque obviamente es donde más golpea al consumidor, donde había habido una aceleración a principios del mes de julio, cuando hubo todo un movimiento en el mercado cambiario, y que termina en un 3,2% es algo bastante auspicioso. Uh-huh. Ahora, lo que nos pasa a todos los ciudadanos de a pie, Janina, es que justamente esto aparentemente que es un dato positivo con este detalle de análisis tan importante que ha realizado, pero en relación a los salarios, como que fueran dos caminos distintos, todavía se siente así en el bolsillo. Bueno, eso es correcto y tiene lógica teniendo en cuenta que, los salarios se subieron por la escalera y la inflación se movió, los precios se movieron por el ascensor. Todavía hay un atraso significativo en cuanto al ajuste, ¿sí?, de los salarios. Podemos ver el índice de salarios que publicó el INDEC y ahí vamos a ver que si bien los datos son a junio, la inflación en el mes de junio había sido del 4,2%, ¿sí? El índice de salarios fue del 6,2%, o sea que podemos decir que en junio los salarios le ganaron a la inflación. Sí, pero la variación interanual quedó muy lejos. Y ni le hablo si nos vamos a los sectores más informales, donde si bien la variación mensual, que obviamente ese dato yo digo siempre hay que tomarlo con pinzas, porque estamos hablando de los sectores informales, donde la información que podemos recabar es relativa, la variación interanual en junio estaba en el 159,3%, y la variación acumulada en el año, 69,8%, muy lejos de lo que se movió la inflación. Entonces, el poder adquisitivo todavía no se acercó a los precios. ¿Hay una reconstitución de poder adquisitivo? Sí, y es probable que en los próximos meses, si la inflación continúa moviéndose hacia la baja, se logre, pero todavía le queda un camino largo por recorrer, y por eso la caída en el consumo, por eso los cambios de patrón en el consumo. Por eso es que vemos que quizás la gente se vuelca más a segundas marcas, comercios de cercanía, a las promociones, a todo ese tipo de cuestiones.
Ujú. Sí, es una realidad, es un buen análisis y nos vamos un poco a algunos valores de lo macro. Ya en algún momento lo hemos charlado, es un especialista en lo que tiene que ver con exportaciones, también con importaciones. ¿Cómo está ese mundo tan particular luego de la aprobación de determinadas medidas y particularmente de la ley base? ¿Cuál es el presente tanto de las exportaciones como de las importaciones que suelen tener un vínculo en algún momento? A ver, en lo que respecta a la ley de bases en sí misma, ¿sí? No ha modificado en conciso tanto el comercio exterior como sí todas las medidas que se han implementado desde la Secretaría de Industria y Comercio desde diciembre esta parte. Y ahí puedo nombrar muchísimas que tenemos, desde la eliminación de la CIRA, las CIRASE, las licencias no automáticas, la cuenta corriente única de comercio exterior, la capacidad económica financiera, la simplificación de los procesos, la desburocratización, la eliminación y simplificación de numerosos reglamentos técnicos, todo eso que contribuye obviamente a desburocratizar, simplificar, transparentar y por ende implica menos tiempo y menor costo. En el lado de lo que es materia tributaria aduanera, podemos hablar de los beneficios que se le dieron a las importaciones de la canasta básica y para algunos productos, bienes intermedios que importan las pymes. Ahí lo que tenemos es un alivio tributario en lo que es impositivo. También hubo rebaja de aranceles de importación. Y en el caso de las exportaciones, en los últimos días vimos una reducción o inclusive una eliminación de las famosas retenciones. ¿En qué caso se dio la eliminación? Por ejemplo, en los lácteos. En los lácteos la alícuota era 0, pero solamente de manera transitoria por un decreto que vencía en junio de este año, se prorrogó hasta junio del año que viene. Y mediante otro decreto que salió hace poquitos días, se redujo definitivamente, se eliminaron, se llevaron a 0 las retenciones para los productos lácteos. Todo eso contribuye a querer mejorar la competitividad de las empresas argentinas. Lo mismo que, por ejemplo, la reducción de los impuestos, de los aranceles a lo que es la importación de herbicidas, fertilizante, maquinaria agrícola. La otra cuestión tiene que ver con la reducción de la alícuota del impuesto país, porque tengamos en cuenta que más allá de las importaciones de bienes a consumo que se realizan, más del 70% de los bienes que se importan en la Argentina están destinados a cadenas productivas. Entonces, ese impuesto país lo que está haciendo es generando más costo productivo en la Argentina. ¿Y impacta en las exportaciones? Por supuesto que impacta en las exportaciones. Todo impacta en las exportaciones. Pero bueno, es una sumatoria, ¿sí?, de factores, de elementos. Lo que sí sabemos es que en junio el saldo comercial terminó en 1.911 millones de dólares. Y lo que vemos es una tendencia en que en los últimos meses las importaciones cayeron sustancialmente y las exportaciones sí se incrementaron, pero bueno, están ahí. Bueno, siempre es muy clara, por eso que los medios, algunos humildes como nosotros, pero los medios importantes también a nivel nacional, la consultan a Janina y en este caso también quiero sumar algunas de las consultas porque en esta complejidad de la economía que intenta ordenarse está también lo que es la posibilidad de inversiones, digamos, dentro del mercado financiero. ¿Cómo se encuentra ese mercado financiero? ¿Cómo ha evolucionado las herramientas en este contexto de cotización del dólar? ¿Qué tan complejas están? El mercado financiero está evolucionando y yo creo que de a poquito va a irse agrandando. Yo creo que la intención es que el mercado financiero crezca. La Comisión Nacional de Valores está tomando una serie de medidas como para fortalecer, robustecer el mercado financiero, darle más herramientas a quienes operan y también más herramientas a las empresas para financiarse, para tratar de encontrar en el mercado financiero un aliado, ¿sí? Porque obviamente muchas empresas siempre se volcaban al mercado financiero, pero al tradicional, al que sería la entidad bancaria para buscar la financiación, y se habían olvidado que quizás en el mercado bursátil tenían un aliado con el cual podían financiarse. Y hoy muchas están volviendo a ese mercado bursátil y eso es importante. Janina, bueno, en este contexto general también hay una cosa que se está destacando y que es quizás una cuenta pendiente, puede ser a nivel gobierno, puede ser a nivel de otras instituciones, que es la necesidad de
la formación de lo que implica el conocer o tener una educación financiera. Y eso es algo que hay que trabajar fuertemente, hay que empezar a concientizar a la sociedad sobre lo importante que es la educación financiera para que, bueno, tanto como un posible actor, como un inversor, tengamos herramientas para poder no solo invertir, sino también discernir y determinar dónde sí es seguro operar y dónde quizás podamos caer en alguna trampa del mercado. Es importantísima la educación financiera. A veces la facilidad que tenemos hoy día de las billeteras virtuales, de las aplicaciones que nos permiten con un simple clic, simple botón, hacer operaciones nos tienta, y el hecho es que nos olvidamos que para eso necesitamos conocer el mercado, aprender, saber qué operaciones se pueden hacer, cómo se deben analizar ciertos patrones dentro del mercado. Entonces es importantísima la educación financiera. Ahí, obviamente, siempre que desde el Estado se pueda, desde la educación formal, mejor dicho, más que del Estado, desde la educación formal, desde lo que serían las escuelas, poder empezar a incluir la educación financiera dentro de la currícula sería ideal, porque tengamos en cuenta lo siguiente. Justamente esto le estaba hablando el otro día y decía, hasta un médico, porque a veces el planteo puede ser que quizás a alguien que estudia medicina no le interesa saber sobre finanzas, pero hasta un médico a veces puede necesitar evaluar si le conviene o no le conviene tomar un préstamo para abrir un consultorio o comprar algún tipo de equipo. Y aunque sea un conocimiento básico de educación financiera, le serviría para quizás elegir bien dónde ir a buscar ese financiamiento. Bien, Janina, la última que le hago por ahora, porque van a quedar abiertas las posibilidades de consultas de oyentes y en la medida de las posibilidades de volver a dialogar. Pero la última que le hago en esto que suelo llamarle yo el segmento del vaso medio lleno. Hemos hecho, o ha hecho usted en realidad, un análisis de varios temas de la macroeconomía. Para el individuo a pie que recibe lo que se dice habitualmente las pálidas, que a pesar de la baja de la inflación, lo que hablábamos recién, justamente que los salarios no alcanzan y toda esta incertidumbre que aún está. ¿Qué es lo positivo que podemos destacar por supuesto, desde su visión personal? Yo destaco varias cosas como positivas. Yo destaco como positiva la simplificación y la desburocratización del comercio exterior, porque eso tarde o temprano a reportarse en menores costos que quizás hoy no los vemos, pero va a llegar, y eso implica que a la larga los precios para los consumidores van a ser menores, que a la larga los consumidores van a recibir mejores productos, si van a incorporar nuevas tecnologías, vamos a poder innovar. Eso para mí es clave. Otra cosa es, quieras o no, la inflación puede haber tocado un piso en el 4%, pero estábamos en el 25% en diciembre. Entonces, ya para mí, de un 25% a un 4% es muchísimo lo que hemos mejorado. Obviamente, ¿hay una crisis económica, hay una recesión? Sí, hay una recesión. Habrá que esperar ahora el camino de la recuperación, que llega. A veces tarda, pero llega. Esperemos que sea más temprano que tarde, que empecemos a verla, pero que veamos la recuperación lo antes posible. También la cuestión de empezar a darle previsibilidad y certidumbre a las empresas, eso va a ayudar a que haya inversión, y obviamente la inversión se traduce en más puestos de trabajo, en mayor poder adquisitivo para la gente. Yo creo que el rumbo es el correcto. Podemos estar de acuerdo con algunas medidas, con otras no tanto, con otras estar en completo desacuerdo, pero el rumbo yo creo que es el correcto. Obviamente el tiempo dirá. Por supuesto, hay que darle tiempo a todas las cosas, como el tiempo que le hemos dado, y que le agradezco muchísimo la generosidad que ha tenido con nosotros, Janina. Así que bueno, a la brevedad, siempre dentro de sus posibilidades, vamos a sumarle algunas otras consultas. No, gracias a ustedes, fue un placer y espero charlar muy pronto.